¿Con la fe se nace o se hace? Bueno, la fe es un don y hay quienes la reciben como un don, pero para la gran mayoría con la fe no se nace, se hace. ¿Y cómo se hace? Escuchando la palabra de Dios. Así que nuestra fe se desarrolla. Di conmigo: profunda, expandible y madura. La fe que agrada a Dios es profunda, se expande y es madura. Ahí en la palabra de Dios, abre tu Biblia en Marcos, en Mateo capítulo 17. Mateo 17 del 19 al 20. Jesús llega al lado de sus discípulos. Acaba de pasar un hecho precioso. Jesús había liberado a un joven endemoniado, lunático. Pero antes de él, sus discípulos habían intentado echar fuera a los demonios, pero no pudieron hacerlo. Versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos hicieron esta pregunta, a lo que Jesús responde en el versículo 20, y lo vamos a dejar ahí en pantalla. Dice: Jesús les dijo, léalo conmigo, por vuestra poca fe. Y luego da una preciosa enseñanza al maestro: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, nada os será imposible. Aleluya. Creo que casi todos conocemos o hemos oído alguna vez esta porción. Ahora hay una fe que agrada a Dios y la fe se desarrolla. Y el deseo de Jesús nunca es que nos quedemos con una fe chiquita. En el versículo al iniciar solamente, ahí sí la podemos dejar, versículo 20, dice: por vuestra poca fe. A lo que Él nos da una respuesta contra esa poca fe. Y dice: si su fe fuera como el grano de mostaza. Ahora, Jesús no está diciendo que la fe de los maduros, profundos y expandidos debe de ser como el grano de mostaza. Eso no está diciendo Jesús. Por muchos años yo lo malentendí así. Bueno, Dios solo necesita un poquito de fe y Dios puede hacer grandes cosas. Sí, pero no. Sí, aquellos que acaban de llegar por primera vez, aquellos que es la primera vez que la luz del evangelio le ha iluminado su mente, su corazón, aquellos que dan sus primeros pasos en las cosas de Dios. Pero aquí habemos puro profundo, expandido y maduro, hermanos. ¿Verdad que sí? Mire, esos profundos dicen amén. Esos expandidos dicen amén. Esos maduros dicen amén. Solo vean este lugar, mire. Para que hayan hecho este lugar se necesitó fe, no un poquito de fe. Decía el hermano Miguel Vega: es que la fe de la mostaza es sólida, no es una semilla hueca. Desde ahí ya empezamos muy bien. Ve a la gente de este lugar. ¿A poco no los motivan a servir la gente de este lugar? De este lugar salieron hombres de Dios como el hermano Saúl Pineda, gente del servicio. A mí me impacta la gente que sirve aquí. Ahorita todavía están limpiando de cómo nos sirvieron. ¿Por qué no les damos? Ay, miren, a lo mejor no nos van a escuchar, pero ¿por qué no les damos las gracias, hermano? ¿Estaría bien? A lo mejor no nos van a oír, pero vamos a darles gracias. Muchas gracias, ¿okay? Muchas gracias. Y eso yo me lo voy a dar para mi iglesia, que se puede servir con un corazón maduro, profundo. Y se necesitó fe para construir un lugar como estos, hermanos. El deseo de Jesús no es que tú y yo nos quedemos como una fe así de chiquita. Di conmigo: la fe se desarrolla. ¿Qué cualidades tiene el grano de mostaza? Número 1, que a los 4 días ya echó raíces. No se tardó 20 años. No dio fruto a las 2 décadas. No, Jesús dijo, si no se estaría contradiciendo Jesús. Jesús dijo, les denunció, les dijo, faltó. Todo eso pasó por su poca fe. Entonces, en un solo versículo no puede decir, tienen poca fe, muy mal, y decir, bueno, tengan poca fe. Por supuesto que no. Jesús los estaba desafiando a que tuvieran una fe madura,
profunda y expandible. Mira, el grano de mostaza da sus raíces a los 4 días. A los 30 días ya echó una flor grande. A los 40 días ya se ven las primeras semillas, todavía verdes. Y a los 90 días ya se puede recoger fruto del árbol. Además que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos que la semilla de mostaza llega a dar unas hortalizas grandes. Y si usted no ha visto un árbol de mostaza, es como un árbol de pirul, hermanos. Crece enorme. Y Jesús dice que aún en ellos hacen las aves su nido. Así que Jesús jamás dijo: pueblo de Dios, que su fe sea tan chiquita como un grano de mostaza. Al menos Vida Victoriosa no fue llamado a eso. Somos hombres de Dios de fe profunda. Y hoy yo voy a levantar una ofrenda, pero también voy a orar por gente que quizás ha dejado de ser profundo en Dios, ha dejado de expandir sus raíces, ya ha dejado de tener una fe madura. Mira, ¿por qué profunda? El grano de mostaza tiene la capacidad de ser sembrado en terrenos arenosos y áridos. No necesita de mucha agua para poder crecer. Ahora, yo no tengo que decirle que es un terreno arenoso, que es un terreno pedroso, terroso, hermanos. Usted sabe, son las pruebas, son las dificultades. Este ministerio inició, hermanos, en momentos difíciles de la nación, pero ahí Dios usó al hombre de Dios para levantar este lugar. Igual este lugar, la pastora Dila, a ella la dejaron aquí, hermanos, en la central de autobuses. Estuvo durante 3 días. A ella le decían: muchacha, ya no va a venir el novio. Y ella sola estaba esperando que viniera el novio, pero el verdadero, el de allá arriba. Y tuvo una fe profunda, expandible y madura. Y jovencita, Dios la usó para alcanzar estos territorios, para la gloria de Dios. Su fe nunca quedó así chiquita, sino fue profunda. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1 versículo 3? Y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Vamos a darle personalidad. Antes de tu nombre vamos a decir Vida Victoriosa. Vida Victoriosa, dice, será plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Las conferencias, hermanos, son pozos de agua. Yo he bebido de agua, hermanos, estos días. Aleluya. Son profundas, no son superficiales. Número 2, la semilla de mostaza es expandida. ¿Cómo expandida? Tiene la capacidad, después de 4 días, pasan 10 días, 15 días, ya se hizo vasta las raíces. Y son tan densas y tan gordas, que prohíben la plaga, hermanos. Repelen las plagas. Cuando tu fe es expandible, no dejas que ninguna plaga, ningún mal comentario, ninguna mal circunstancia, ningún mal momento te puedan impedir dar un fruto en tu vida. Amén. Aleluya. Y también son tan expandidas y tan densas que aunque caiga poca lluvia sobre ellos, saben guardar el agua. Y Jesús dijo, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el agua de vida. Y tú y yo tenemos que tener una fe expandible, de tal manera que en cada momento podamos estar bebiendo de Él. Que no, como dijeron ayer, no esperemos ciertos servicios, ciertas participaciones, sino con cada testimonio, con cada alabanza, cada hombre de Dios que se ha parado en este lugar, tú y yo podamos estar bebiendo del agua de vida. Dan gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué le pasa a la gente que tiene fe expandida? Que no solo conoce a Dios, sino que Dios lo conoce. Es diferente. Todos podemos conocer a Dios, pero que Dios te conozca, eso solo los de fe expandida. Un ejemplo, la mujer de flujo de sangre. ¿Acaso ella no fue y tocó al maestro? Y dice que la gente le oprimía, le apretaba, y de repente dijo Jesús: ¿quién me ha tocado? Y Pedro y los discípulos: Señor, ¿por qué dices
que la fe que alguien te tocó? ¿Qué no ves que la gente te aprieta y te oprime? Dijo, es que no fue cualquier toque. Es que ellos conocían a Jesús, pero solo Jesús conoció el toque de esa mujer. Fue la fe expandible de esa mujer. Una mujer enferma de 12 años, sin dinero porque lo malgastó todo con los enfermos. Ahora, flujo de sangre durante 12 años, delgada, enferma, aborrecida, impura culturalmente. Ahora, no podía tener hijos ella, no se podía casar. Ella había perdido todo. Ella estaba a la orilla viendo a Jesús pasar con aquel hombre de renombre llamado Jairo. Sin embargo, su fe fue tan expandible que no se quedó donde estaba. Y llegó y tocó, dice las escrituras, los tzitzit de Jesús. No el borde en español dice el borde, pero en el original dice que tocó los tzitzit, los cordones que caían del manto de Jesús. Y para los judíos, cuando ellos tocaban los tzitzit, representaban que nuestro Dios, todas las promesas de Dios. Entonces esa mujer se acercó y tocó en las promesas de Dios. Tenía una fe tan grande. Estos son los tzitzit. Estos son los tzitzit. No tocó el borde, tocó esto. No fueron los vestidos, fue esto. Y esto representaban las promesas de Dios. Yo imagino a aquella mujer con su fe expandible yendo al maestro en medio de la multitud, y tocó y soltó una promesa: Jehová Dios es mi sanador. Tú dices en tu palabra: y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Clama a mí y yo te responderé. Y envió su palabra. Envía tu palabra sobre mi cuerpo, Señor, y sanaré. Por eso no fue cualquier toque. Todos conocían a Dios, pero solo Jesús conoció el toque de una mujer. La fe expandible, una fe que se desarrolla y madura, hace que Dios te conozca. A veces Dios no tiene que mandarte una gran señal para hablarte, hermanos. Él te conoce, Él sabe cómo hablarte. ¿Cuántos han dejado de crecer en sus raíces, hermanos? Dile al que está a tu lado: necesitas una fe que agrade a Dios. Pero díselo con fe. Dile: necesitas desarrollar tu fe. Ahora dite a ti mismo, dile: mí mismo necesito desarrollar mi fe. A ver, díselo con fe, porque la fe es en acción. Díselo fuerte, dile: mí mismo necesitas desarrollar la fe. La fe se desarrolla por escuchar la palabra de Dios. Hermano, yo hace poco le hice una promesa a Dios. Le dije: Señor, hasta el día que tú me lleves, no va a pasar ningún día de mi vida sin que lea la Biblia. Quizás ustedes lo hacen, pero yo sentí hacer eso al Señor, y Dios me ha dado gracia para eso. Todos los días mis raíces se ensanchan, se ensanchan, se ensanchan, y viene una palabra y quizás estaba distraído haciendo otras cosas, pero como son tan anchas mis raíces, de repente ¡pum!, sale una palabra y me bendice, como el hermano Goyito, el hermano de Oaxaca. Bárbaro, aleluya. Yo siempre les he dicho, una cosa es predicar elocuentemente y otra es predicar con denuedo. Y denuedo es cuando está la unción del Espíritu Santo. Me predicó preciosamente el hermano Goyito, Dios lo bendiga. Y pum, mis raíces crecieron. Yo estaba allá atrás y crecieron, se alimentaron. ¿Y por qué? Porque están profundas, están tomadas de la corriente de agua viva. Me expando día con día y maduro día con día. Diga conmigo: mi fe va a ser profunda. Pero dígalo con fe, no así. Diga: mi fe va a ser profunda, se va a expandir, y por último y va a madurar. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. No vamos a esperar 50 años, 30 años, hermanos, para ver cumplidas las promesas de Dios. Vamos a hacer como dijo Jesús, no con poca fe, sino que vamos a hacer como el grano de mostaza. Vamos a madurar, vamos a profundizar y nos vamos a expandir para ver a México transformado, hermanos, para ver nuestra ciudad transformada. Yo me gozo con el hermano Nazario. Levanta tu mano, Nazario. Aquí está Nazario. Él predica en una iglesia, en una ciudad pegada a la nuestra, y yo me admiro de él, hermanos. Yo, cuando me ha invitado a ir a la iglesia, no al culto, sino llego a la comida nomás, ¿verdad? Porque tenemos el servicio a la misma hora. Cuando llego, salen las personas nuevas diciendo:
hombre, qué bárbaro, está el hombre de Dios aquí, los esperamos. Y veo cómo Nazario ha puesto un corazón. Dios le ha dado un corazón para ganar almas nuevas, para expandirse. Y solo veo un joven profundo que se expande y se desarrolla. Y ahí los padres de su esposa han prestado parte de su casa para que se predique la palabra. Pero Nazario no se va a quedar ahí, ya no aguanta esa casa, ya no va a aguantar. Ya de repente va a llegar una iglesia grande y preciosa como la de la hermana Dila, ¿verdad? Porque la fe se desarrolla, la fe no se queda así, la fe se desarrolla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, te adoramos, Señor. Dile al que está a tu lado, profundiza. Dile, expándete y no dejes de madurar. Aleluya. Estos días mi corazón se conmovió al leer una versión del Salmo 23, cuando dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esa traducción dice: soy un invitado de honor del Señor y Él hace que mi copa rebose. ¿Sabes cuántos pastores hay aquí que alguna vez se han sentido vacíos por servir al pueblo de Dios? ¿Cuántos se han sentido con el tanque vacío? Quizás nada más yo. Mis raíces han dejado de mamar agua, han dejado de profundizar, ya han dejado de madurar, y me he vaciado en otros. Y tengo una esposa, tengo un hijo, mi bebé me extraña. Yo ya tuve un padre pastor. Hay una ventana ahí en la iglesia, en el segundo piso, en la casa pastoral, casi 2 cuartitos. Ahí yo me crié, mis hermanos, el hermano Alonso. Y ahora veo a mi bebé que se pone en esa ventana. Y ahí me alegra, pero me quebranta, porque yo muchas, no 2, no 3, cientos de veces, la verdad, vi a mi padre subirse a un taxi y ya metió la maleta y nomás nos decía así. Y a veces yo no vi a mi papá 1 mes, 2 meses. Yo hoy soy pastor, pero fui hijo de pastor y no disfruté a mi papá en muchas cosas. Pero mi papá tenía la cualidad de que al regresar a Saltillo pasaba tiempo de calidad conmigo, con mis hermanos, jugaba al gatito y tantas cosas, hermano Alonso. Y el balance que hizo en su vida pastoral, servicio a Dios, más su vida de padre, los pocos tiempos pero de calidad que nos dio, pues me ha hecho también seguir a Cristo Jesús. Y cuido a mi esposa, cuido a mi bebé. Y hay veces que me he sentido con el tanque vacío, pero esta palabra me enseñó algo. Él nos ha invitado, somos invitados de honor delante del Señor. Nuestra copa rebosará. Así que, pastores que me escuchan aquí, la congregación y a todos los que sirven, ellos nunca deben de beber de lo que está dentro de la copa. Ellos van a beber de lo que rebosa de la copa, de lo que se desparrama de la copa. Por eso tienes que expandir tus raíces, porque estas se llenan de agua, pero también en el Espíritu se llenan del vino del Espíritu Santo, del gozo verdadero. No vas a quitar algo de ti para dar a los demás, sino que es tan vasto y profundo en ti, es profundo, tan expandible el poder y la unción de Dios, y tan madura para saber usarla con sabiduría, que de lo que se desparrama de tu copa se alimenta la congregación. Ahora, tú no eres pastor, pero tus hijos, tu descendencia, por aquellos que estás clamando. ¿Cuántos padres hay aquí que han orado por hijos que todavía no llegan? Un esposo, un hermano, un primo, tu abuelo, alguien que estás orando y a veces te cansas, te vacías. Bueno, pues es el tiempo de desarrollar tu fe, hermanos.